Muy bien, bienvenidos nuevamente mientras que continuamos nuestra serie de Romanos capítulo 12. Y ya que el reto es de ir memorizando todo el capítulo, especialmente los primeros versículos, vamos a repasar nuevamente los versículos. Entonces, si tienen ahí sus Biblias o si ya lo tienen parte de memoria, vayan repitiendo los versículos y sigan adelante con lo que vamos a estar leyendo en Romanos capítulo 12, comenzando con el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. Ya hemos estado, esta es la cuarta sección, hemos estado viendo Romanos capítulo 12 en las primeras partes, y como un pequeño repaso vamos a ver qué es lo que hemos visto. En Romanos capítulo 12, versículo 1, habíamos visto nuestra relación con Dios, que Dios desea que nosotros seamos entregados por completo a Él. Y que esto es una inversión, no es algo que en sí, me va a costar tanto, sino que es una inversión de lo que Dios quiere dar lo mejor para mi vida. Y versículo 2 es nuestra relación con el mundo, que deberíamos estar separados del mundo. No dejar que la influencia del mundo nos vaya conformando, moldeando a la manera de pensar que el mundo piensa, sino que deberíamos de transformar nuestro entendimiento de acuerdo a la palabra de Dios. De ahí entramos a la tercera sección, que es versículos 3 al 8, que es nuestra relación con nosotros mismos, y que deberíamos de ser sobrio en nuestra autoevaluación, que deberíamos reconocer nuestras debilidades, pero también las fortalezas que Dios nos ha dado, y ver cómo es que nosotros podemos utilizar los dones que Dios nos ha dado en su obra y cómo Dios desea que cada uno de nosotros nos apoyemos como todo un cuerpo, los miembros unos
de los otros. Ahora vamos a estar viendo la cuarta parte, que es nuestra relación con otros creyentes. Y en versículos 9 al 13 es el enfoque y cómo es que nosotros deberíamos de estar sirviendo en amor. Romanos 12, versículos 9 al 13, y cómo es que nosotros deberíamos de servir en amor. Pero una pregunta que quisiéramos hacernos es, ¿por qué es que tantos creyentes comienzan bien y están ahí, tienen una pasión por Dios, pero al pasar el tiempo llegan a un punto donde se atascan, llegan a un tope, y de ahí es como si su relación con Dios se enfría y no saben qué hacer? O siguen cayendo en un pecado, se recuperan y nuevamente caen en ese pecado. ¿Por qué es que nos atascamos muchas veces? Y si vemos lo que Dios desea para nosotros es que tengamos victoria en estas áreas, tenemos que reconocer que Dios nos ha dado el mecanismo por el cual podemos tener la victoria. Entonces, al ver en Romanos capítulo 12 cómo es que nosotros podemos tener una comunidad auténtica de cómo podemos apoyarnos los unos a los otros para que podamos superar estos topes o estos atascamientos que muchas veces nosotros tenemos. Y esto podemos verlo en que la mejor semilla en el mejor suelo no puede crecer en el ambiente equivocado. Si reconocemos que Cristo nos dio la parábola de la semilla que se echaba en los diferentes suelos y que algunos caían en diferentes lugares, pero ahí la semilla, siendo la preciosa palabra de Dios, caía, y de ahí la idea es en el buen suelo que va a crecer, y lo deseable es que traiga fruto. Y eso también necesita un buen ambiente para que ese fruto pueda crecer, que pueda madurar y que pueda ser utilizado para la bendición de muchos otros. Y es igual en nuestras vidas. Y esto lo podemos ver en que el mandamiento de Jesús requiere un ecosistema espiritual muy específico. El mandamiento de Jesús requiere un ecosistema espiritual muy específico. En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Este es el sistema donde Dios nos pone juntos con otras personas. Y el amor que nosotros nos mostramos uno al otro no solamente nos ayuda a nosotros, pero es algo que atrae a los demás cuando ven que realmente nos estamos apoyando y que realmente nos amamos. No solamente el mandamiento de Jesús, pero el ejemplo de su ministerio también nos muestra que necesitamos un ecosistema específico. Marcos 3, 13 y 14. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Estos 12 que Jesús llamó estuvieron con él por 3 años. Pudieron ver cómo es que Cristo hacía todas las cosas. No solamente como muchos de nosotros que trabajamos en el ministerio, no solamente la gente solamente nos ve los domingos o miércoles o cuando estamos en el culto o un servicio especial, o quizás sí, a veces cuando salimos de paseo, el campeonato, lo que sea. Pero no nos ven al diario, todos los días, en lo bueno y en lo malo. Pero Jesús trajo a estos 12 discípulos que pasaron todo el tiempo con él. Él no tenía el lujo de simplemente escapar, pero este ambiente de uno con el otro podía ir formando y ayudándoles para que ellos también vean cómo él soportaba todo, las pruebas, las tribulaciones que venían a él. La práctica de la iglesia primitiva y su impacto defienden un ecosistema específico también. En Hechos 2, versículo 42 y también los versículos que siguen,
y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos pasaban tiempo juntos para poder apoyarnos los unos a los otros. Y la historia de la iglesia pasada y presente confirma un ecosistema específico para el crecimiento y la transformación espiritual. Al pasar los tiempos, las iglesias han tenido células, están teniendo los grupos pequeños y tratan de formar estas comunidades auténticas que puedan apoyarse los unos a los otros. Pero muchas veces no vemos los resultados que quisiéramos simplemente por tener una célula. Tener una célula en sí no es algo mágico que de repente va a crear discípulos y que realmente va a solucionar todos los problemas en una iglesia. Puede ser de bendición, pero se requiere una comunidad auténtica en esa célula para que realmente lleve el fruto que Dios desea. Y esa comunidad auténtica, ¿cómo se ve? Se produce una comunidad auténtica cuando el verdadero tú, lo que vamos a ver en el versículo 9, cumple con las necesidades reales por las razones correctas, de la manera correcta. Entonces esto es lo que vamos a estar viendo en versículos 9, 10, 11 y de ahí 12 y 13. ¿Cómo es que podemos tener esta comunidad auténtica cuando el verdadero tú cumple con las necesidades reales por las razones correctas, de la manera correcta? El verdadero tú. En Romanos 12, 9 nos dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. ¿Qué significa la palabra fingimiento? Cuando alguien está fingiendo algo, y puede ser que está tratando de traer atención a sí mismo. Cuando yo trabajaba durante mi tiempo en la universidad, trabajaba ahí en el auditorio que sentaba más o menos unos 3,000 alumnos, y parte de mi trabajo era, si alguien salía, yo tenía que salir con ellos y asegurar que ellos estaban bien, que no había alguna enfermedad, que necesitaban la enfermera o algo. Y era interesante que a veces teníamos a personas que salían simplemente porque les gustaba llamar la atención a sí mismos y fingían estar enfermo o fingían desmayarse. Y muchas veces nosotros quizás ya no somos tan exagerados, pero igual fingimos cuando llegamos a la iglesia de una manera u otra. Hasta podría ser que yendo a la iglesia estamos en una pelea, pleito con uno de nuestros hijos o con nuestra esposa, nuestro esposo, y estamos ahí todo amargo. Llegamos a la iglesia y estamos todos santitos y listos para poder saludar a todos y para fingir que todo va bien. Y no demostramos la verdadera persona que somos, porque esa persona a veces no nos gusta a esa persona. Pero cuando decimos que esta comunidad auténtica requiere que el verdadero tú se aparezca, tenemos que reconocer que el verdadero tú no es una proyección de tú mismo, no es lo que tú deseas ser, es quién eres en realidad. Cuando hablamos de la palabra hipócrita, la palabra hipócrita viene del tiempo de los romanos, cuando ellos iban y tenían sus teatros, y los actores en estos teatros eran todos varones. Pero un buen actor podría poner una máscara y podría cambiar su voz y podría fingir ser como un niño, una dama o lo que sea que se necesitaba para poner ese teatro. Pero esta palabra hipócrita significa la idea de ponerse una máscara. Y muchas veces nosotros nos ponemos una máscara en vez de proyectar realmente, en vez de ser quien realmente somos, tratamos de proyectar otra persona, lo que desearíamos ser, pero no lo que realmente somos. No admitimos la realidad.
El verdadero tú no es una proyección de ti mismo. Eso demanda autenticidad. Deja que el amor sea sincero, sin fingir. No entres diciendo, hermano, tanto tiempo que no te he visto, he estado orando por ti. Y la realidad es que ni siquiera se te cruzó la mente orar por esa persona. O entramos y le saludamos a una persona, después esa persona se va y volteamos a otra persona y decimos, esa persona siempre me fastidia. Y no somos sinceros con esa persona. Esto requiere un amor verdadero, sin hipocresía. Hechos capítulo 5 es la historia donde vemos que la iglesia primitiva está realmente creciendo y está explotando, pero dentro de eso hay bastantes necesidades porque habían llegado gente de otras ciudades y estaban ahí en Jerusalén y tenían necesidades. Entonces uno de los miembros de la iglesia, de la nueva iglesia, vio estas necesidades y teniendo una propiedad, lo vendió. Y esta persona llegó a tener un reconocimiento de la iglesia por lo que él había hecho. Y otras personas vieron lo que a él le reconocían y ellos querían ese mismo reconocimiento y se pusieron de acuerdo de que iban a vender lo que ellos tenían y hacer lo mismo. Pero dentro de ese proceso, al venderlo, se dieron cuenta de que quizás quiero el reconocimiento, pero todavía quiero quedarme con parte del dinero. Entonces lo que vamos a hacer es decir que hemos dado todo, mientras que en realidad no lo hemos hecho así. ¿Y cómo sucede en la historia? Llega el varón y la esposa que se habían puesto de acuerdo. Primero llega el esposo, entrega el dinero y le dice a Pedro, aquí está todo. Y Pedro, quizás probablemente con mucha pena, le dice, ¿por qué estás tratando de engañar al Espíritu Santo? Y él cae muerto. Y las personas le sacan para enterrarle. Y de ahí dentro de poco llega la esposa y probablemente Pedro, tratando de ver si realmente ella estaba involucrada en esto o no, y probablemente deseoso de que ella no tenía nada que ver con esto, le pregunta a ella, ¿es verdad que ustedes vendieron este terreno por tanto y tanto? Sí, ¿no es increíble cómo mi esposo es tan generoso? Y nuevamente Pedro, con pena, y ella también fallece, y llegan y se le llevan a ella también. En este tiempo, Dios obró de una manera tremenda con esta hipocresía. Y si Dios obrara de esa misma manera con la hipocresía en las iglesias de hoy, probablemente nos quedaríamos sin iglesias y a veces hasta quizás sin pastores. Yo sé que yo he sido culpable de esto también. Y tenemos que reconocer que si vamos a tener una comunidad auténtica, esto requiere que sea sin hipocresía, que el amor sea sin fingimiento. Esto requiere una pureza, odiar lo malo y aferrarnos a lo que es bueno. No tolerar las personas que quizás están chismeando por ahí. No, eso es malo. El chisme es malo. Yo no lo voy a tolerar. Voy a odiar lo que es malo y me voy a aferrar, voy a agarrar y dependerme de lo que es bueno. Y con coraje, con amor, voy a hablar la verdad y les voy a decir a esas personas que están chismeando que eso no es bueno. Que deberíamos de realmente estar deseando lo mejor para esa persona. Que deberíamos de realmente estar amando a esa persona con todo lo que tenemos. Y esta pureza odia lo que es malo y se aferra, agarra, no suelta a lo que es bueno. El verdadero tú cumple con las necesidades reales. Cumple con las necesidades reales. Versículo 10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Este amor no es superficial. No es simplemente cuando es conveniente, sino es ir más profundo de ello. Es buscar cómo realmente amar uno al otro.
La palabra Filadelfia es ese amor fraternal y prefiriendo a otra persona sobre ti mismo. Puede ser en cosas aún pequeñas, pero también podría ser en cosas grandes. Y esto depende o demanda una devoción, donde realmente estemos dedíquense unos a otros en el amor fraternal. Una dedicación. Estamos buscándolo. No es si de repente se me viene a la mente, sino es buscar la manera de preferir, de dar honra a otras personas. A veces nosotros somos las personas que deseamos esa honra. Servimos, y si en la iglesia, limpiando, lo que sea, y de ahí de repente, cuando llega el pastor o otra persona y no se dan cuenta que yo he sido la persona que ha limpiado y nadie me dice algo, nos sentimos mal. Pero eso deberíamos de voltearlo. En el sentido de que si tú piensas que sería bueno poder tener reconocimiento, busca a otras personas a poder reconocerles a ellos. No simplemente porque tú quieres que de ahí ellos también te reconozcan a ti. No, sino porque tú le amas a ellos tanto como y aún como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y es que les tratamos a ellos como quisiéramos que ellos o otras personas nos traten a nosotros, mostrándole amor. Puede ser cuando estamos en cola para un culto donde quizás haya comida, se está compartiendo, lo que sea, y nosotros somos los primeros en la cola. No, la idea es permitir que otras personas pasen, y es dar honra y preferencia a ellos. Y eso demanda un sacrificio. Y como dije, puede ser algo tan sencillo como dejar que otra persona entre en la cola primero, pero también podría ser algo aún más fuerte. Había una persona que estaba trabajando en un ministerio y ya era tiempo para que este ministerio crezca, por lo que ellos tenían la oportunidad era un ministerio que tenían programas de radio y habían extendido a diferentes lugares con sus diferentes ministerios. Y esta persona que estaba sobre todo este ministerio, le tocó tratar de buscar a otra persona para contratar que le pudiera ayudar en este ministerio. Y encontró una persona que estuvo dispuesto a venir a trabajar con él en este ministerio, hasta tomando un sueldo menor de lo que estaba ganando en otro lugar. Pero por el sentido del ministerio, él estuvo dispuesto a venir. Y la persona que estaba cumpliendo con todo esto era como un socio de otra persona también. Y le dijo a la otra persona, mira, si contratamos a esta persona, dentro de aquí a un año, él me va a reemplazar a mí y yo voy a bajar a servirle a él. Los dones que Dios le ha dado a él, si realmente queremos que este ministerio crezca, él tiene mejores dones para que se logre de lo que yo tengo. Y al contratarle a él, lo que yo voy a hacer durante estos 6 meses, le voy a entrenar en lo que yo estoy haciendo, y de ahí voy a dejar que él tome mi lugar y yo voy a bajar a ser el apoyo de él en vez de que él sea mi apoyo. Eso es un sacrificio donde él estuvo dispuesto a sacrificar su posición, su poder en esta organización. Él estuvo dispuesto a sacrificar hasta un poco su sueldo para que esta otra persona pueda superarle a él en este lugar. Eso es dar honra y preferencia a otros. ¿Estamos haciendo esto? Eso requiere humildad. O sea, si yo realmente creo que yo soy la mejor persona en todo lo que se hace, nunca voy a estar dando esa preferencia a otros. Y para esta humildad, eso requiere que yo realmente reconozca lo pecador que soy. Y que ese primer pecado que entra en el mundo por Satanás es orgullo. Y también que él le tienta a Eva, tú puedes ser como Dios. Y entra ese orgullo en su vida y ella toma y desobedece. Y si somos sinceros, este orgullo entra en nuestras vidas también muchas veces. En Filipenses capítulo 2 nos habla acerca de tener la mente de Cristo, quien estuvo dispuesto a humillarse. Siendo Dios, siendo creador de todo, Él estuvo dispuesto a humillarse a ser un ser humano. Y no solamente ser humano, sino un siervo a todos.
Y no solamente un siervo, sino estaba dispuesto a morir. Y no solamente cualquier muerte, sino muerte de cruz. ¿Nosotros qué estamos dispuestos a hacer? ¿Estamos dispuestos a realmente humillarnos y sacrificar por otros? No de manera superficial, pero de realmente reconociendo cómo Dios ha trabajado los dones en otras personas. El verdadero tú, que se aparece y está ahí trabajando con las necesidades reales. De ahí, por la razón correcta. Romanos 12:11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos. La pereza es algo que muchas veces nosotros no pensamos en la pereza o no. ¿Cuándo fue la última vez que quizás alguien está tomando peticiones de oración y alguien dice, sí, por favor, oren por mí porque yo soy flojo? No es algo que es común. Y muchas veces nosotros dirán, bueno, yo no soy flojo, no tengo pereza, yo siempre estoy bien ocupado haciendo esto, haciendo lo otro. Estoy ocupado en la iglesia, estoy ocupado en este ministerio, estoy ocupado en lo otro. Pero si vemos que la pereza se puede definir de quizás otra manera, lo cual vamos a ver, quizás sí, realmente hay algo que deberíamos hacer. Pero la razón correcta es no para complacer, impresionar o ganar favor con la gente. No para complacer. A veces hacemos algo simplemente para que alguien sea agradable o que alguien esté contento con nosotros. O quizás lo hacemos porque quiero que ellos se den cuenta de qué bueno yo soy en esta área y quiero impresionarles. O quiero ganar favor en el sentido de que yo te hice este favor ahora y más tarde ahora tú me haces un favor para mí. Y estamos con esas ideas de que realmente yo sirvo, pero la razón por la cual yo sirvo es para que yo salga con la ganancia. Y eso no es la manera correcta. El motivo debe de ser no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo al Señor. Aun si yo estoy sirviendo a otro hermano, en sí no le estoy sirviendo tanto a él. Él puede salir beneficiado, pero estoy sirviendo al Señor. Y eso debe de ser siempre lo que se me queda a la mente. En gratitud por lo que Él hizo por mí, en que yo siendo un pecador, Cristo murió por nosotros y Él demostró su amor de esa manera. Yo cuanto más debo de en agradecimiento mostrarle mi amor a Él, sirviéndole a Él. En todo lo que Él me pide hacer, aun si eso servirle a Él significa servir a otra persona, aun si eso significa servir en una manera que me cuesta de una forma física o emocional o económico, cualquier manera, pero que lo hago de una manera sirviendo al Señor, no de manera que tengo que hacerlo, sino fervientes, con una pasión y no perezosos, no con flojera, no dejándolo para otro tiempo. La pereza o flojera es simplemente negarse a hacer lo que se necesita hacer cuando se necesita hacerlo. Si Dios me está hablando y me está diciendo que yo debería de hablar a otro hermano acerca de algo que ellos están haciendo que quizás no deberían de hacer, o quizás que yo debería ir y apoyar a un hermano de una manera económica, o de ir y apoyar a otra persona de una manera física, o ir y simplemente preguntar a una persona que se le ve que está decaído, preguntarle cómo están, pasar un tiempo con ellos, orar con ellos. Yo veo esas necesidades, pero no, ¿sabes qué? No tengo tiempo ahorita, mejor hago esto. En vez de ir y pedirle perdón a una persona, ¿sabes qué? Voy a leer algunos capítulos extras en la Biblia. Y nos mantenemos ocupados, pero no siempre en lo que Dios desea para nosotros. Y eso muchas veces podría considerarse flojera. Es negarse a hacer lo que se necesita hacer cuando se necesita hacerlo. Y si Dios te está poniendo en tu corazón a hacer algo, hazlo.
No lo pongas para otro tiempo, no lo pases para otro tiempo. Hazlo ahora. Y es un servicio genuino a Dios que se caracteriza por diligencia, una excelencia en lo que se hace y entusiasmo. No simplemente es, ya me toca limpiar la iglesia, ¿dónde puedo poner esto? Ya lo pongo por ahí nomás. Y me toca barrer un poco y lo escondo a una esquinita. Lo cumplo, pero apenas. El pastor me pide hacer algo, lo cumplo apenas. Una persona de la iglesia me pide hacer algo, lo cumplo apenas. Alguien me pide por oración, ya, Dios, bendíceles, lo cumplo apenas. No, el servicio genuino a Dios se caracteriza por diligencia. Procura con diligencia presentarte a Dios, un obrero aprobado. No es simplemente, si estamos hablando de salir aprobado o jalado, no es simplemente pasar con la nota mínima. Es poner el esfuerzo total, con entusiasmo, con una pasión que es contagiosa, para que otras personas vean que tienes el amor de servir a otros y servir a Dios. Con la última razón, la razón correcta, de no traer atención a mí mismo, de no sacar una ganancia de lo que estoy haciendo, sino por amor a Dios. La verdadera persona, ¿quién eres? Que se presente cumpliendo con las necesidades reales por la razón correcta. Gálatas 1:10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, no sería siervo de Cristo. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Cuando estoy haciendo algo, ¿estoy buscando la honra de hombres o de Dios? Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Cuando nos toca, aún como pastores, de enseñar una lección, lo estamos haciendo para que otras personas se acerquen y digan, pastor, qué buena lección. O estamos haciéndolo porque Dios nos lo ha puesto en nuestro corazón para servir a otros, para ayudarles a que ellos puedan crecer y que nosotros mismos podamos crecer a través de estas lecciones. Lucas 16:15. Entonces les dijo, vosotros sois lo que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Ese orgullo que nosotros tenemos muchas veces es abominación delante de Dios. Dios da gracia al humilde, pero rechaza al orgulloso. ¿Cuál es nuestro motivo por servir en esta comunidad que Dios nos ha dado? Y lo hacemos de la manera correcta. Romanos 12 y 13. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Sabes qué? No es en nuestra propia fuerza que nosotros podemos hacer esto. Si yo trato de hacerlo, nuevamente entra lo que es el orgullo. Yo puedo. Ya, entonces yo voy a entrar con el verdadero yo voy a hacer las cosas correctas, no superficialmente. Yo voy a hacerlo para servir a Dios y yo me voy a esforzar con todo lo que tengo. No es con nuestra propia fuerza. Es un enfoque ascendente. Regocíjate en la esperanza que hay de venir. Y ¿sabes qué? Tenemos la historia completa de la palabra de Dios, que nos cuenta de cómo es que Cristo vino y derrotó a Satanás. Y sí ha dado un plazo extendido ahora, pero que Él va a regresar nuevamente. Y cuando Él regresa nuevamente, habrá una victoria segura y permanente,
completa. Y nosotros que aceptamos a Él, le aceptamos como nuestro Salvador, estaremos con Él sirviéndole por toda la eternidad. Y tenemos esa esperanza. Y por lo tanto, aún en los tiempos difíciles ahora, podemos perseverar en la tribulación porque podemos regocijar en la esperanza que tenemos para el futuro. ¿Y cómo lo hacemos? Dedicado a la oración. Una muestra de lo que habíamos hablado acerca del orgullo es la falta de oración en nuestras vidas. Y yo sé que esto es la verdad en mi vida también. Muchas veces yo cumplo con ciertas cosas, pero no oro como debería de orar. No le entrego a Dios lo que debería. Toda mi vida, todas las palabras que yo digo, todo el tiempo que yo tengo, dejando que Él me guíe. ¿Y cómo es que yo voy a saber qué es lo que Él desea si es que yo no paso tiempo con Él en oración? Y realmente es como decirle a Dios, ya, Dios, yo sé que tú has creado todo, yo sé que tú has hecho una manera de que nosotros podemos ser salvos, pero tú ya hiciste todo lo grande, ahora yo me encargo de las cosas pequeñas y no tengo que traerte esta cosa pequeña en oración. Yo me encargo de esto. Y eso es orgullo. Y no solamente es un enfoque ascendente, sino también es un enfoque externo. En vez de simplemente siempre buscando lo que yo necesito, es ver lo que otras personas necesitan, contribuir a las necesidades de los santos, practicando, persiguiendo la hospitalidad, buscando la manera de ayudar a otros. Sé que en estos tiempos de esta plaga que ha venido, COVID, ha habido bastantes necesidades. Y sé que muchas personas se han ayudado los unos a los otros. Y debemos de continuar buscando las maneras de continuar ayudando. Y eso sí, muchas veces va a demandar un sacrificio. Y a veces eso va a poner prioridades donde quizás vamos a tener que decir, ¿sabes qué? Esta cosa buena que queríamos hacer como individuos o aún como iglesia, está bien querer hacerlo. No hay nada malo en ello. Pero quizás no es la hora correcta para hacerlo. Quizás la hora es de buscar otras maneras de ayudar, de manera individual o aún de manera de la iglesia. Un enfoque externo, contribuir a las necesidades de los santos, practicando, persiguiendo la hospitalidad. Cuando yo estaba en la secundaria y aún en la primaria, sirviendo ahí en Perú con mis padres, muchas veces mi mamá buscaba, y esto era probablemente uno de sus dones, ella estaba muy atenta, sus antenas estaban muy atentas a las personas que tenían necesidades. Y su corazón era de ayudar. Y la verdad es que el mío no era así. Yo me volví más duro, más tacaño, mientras que ella sí continuaba ayudando a otras personas. Y sabes que Dios tuvo que trabajar en mi corazón al reconocer que lo que ella hacía, aun si ciertas personas a veces se aprovechaban, ella estaba teniendo un corazón de servir y estaba atenta a las necesidades de otras personas, y que yo realmente necesitaba más de eso. Y es algo que yo agradezco, quizás no en ese entonces, pero agradezco a Dios por el sacrificio de mis padres, el sacrificio de mi mamá y el ejemplo que ella me dio. Y sé que ella probablemente escuchando eso no le va a gustar que haya dicho esto, pero de todos modos ahí va. Y fue un ejemplo para mí de cómo una comunidad, viviendo en una comunidad, puede tener esta práctica de hospitalidad y de buscar cómo ayudar a otras personas. Y es un enfoque externo, no simplemente en lo que es para mí. Entonces se produce una comunidad auténtica cuando el verdadero tú cumple con las necesidades reales por las razones correctas, de la manera correcta. ¿Por qué la comunidad auténtica es tan importante para Jesús?
Cuando Cristo estaba a punto de terminar su ministerio aquí en este mundo, Él estaba orando y parte de su oración era Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, por sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La Trinidad, Cristo en el Padre y en el Espíritu, los tres juntos, esta comunidad auténtica que ellos tienen, es lo que Dios desea para nosotros también. Que nosotros tengamos una comunidad auténtica con Él, que tengamos esta humildad, y humildad es sin techo delante de Dios, que no tratamos de tapar o cubrir nuestros pecados, pero que sacamos ese techo y somos transparentes delante de Dios, lo cual Él ve todos nuestros pecados de todos modos, pero es reconociéndolo. Y de ahí sin paredes, que otras personas también puedan ver quién soy y cómo soy y qué es lo que yo necesito en mis debilidades y cómo yo puedo ayudar en mis fortalezas. Y que nos apoyemos los unos a los otros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser uno en Él y para que otros puedan ver que Cristo realmente es Hijo de Dios, que Él es Dios y que Él desea que nosotros le sirvamos en amor, amor hacia Él y amor hacia los demás, sirviéndonos los unos a los otros. Al igual que en las otras lecciones, habían unas preguntas prácticas. Aquí también en sus bosquejos que tienen, ahí en sus notas, hay algunas preguntas que ustedes pueden hacerse. Y la idea es no superficial, no contestar las preguntas de una manera simplemente al ras, al tope, sino es entrar con una profundidad, donde el verdadero tú puede mostrar y ser vulnerable, donde el verdadero tú puede buscar las maneras de cumplir y ayudar con las necesidades reales que hay, por la razón correcta y de la manera correcta. Que Dios les ayude a cumplir en amarnos los unos a los otros.